Relato 1. La misa de los condenados. Mi nombre es Omar, soy velador de una zona rural en Puebla, y lo que te voy a contar ocurrió hace 3 años. Una noche, me asignaron vigilar una antigua iglesia colonial que estaba en remodelación. El templo llevaba décadas cerrado por daños estructurales, o eso decían. A las 2 de la madrugada escuché las campanas sonar. No una, sino 12 veces exactas, como si marcaran la medianoche. Pero ya eran las 2. Tomé mi linterna y me acerqué. Todo estaba en silencio, excepto por un leve murmullo dentro. Pensé que alguien se había metido, y abrí la puerta. La iglesia estaba encendida con cientos de velas, y los bancos llenos de personas, pero sus rostros eran pálidos, grises, con los ojos hundidos. Todos miraban al altar, donde un cura vestido de negro daba una misa en un idioma que no entendía. Las voces eran susurros que me taladraban el oído. Quise moverme, pero no podía. Un monaguillo se me acercó. Su cara estaba cubierta con una tela blanca manchada de sangre. Me tomó de la mano y susurró. Tú también debes confesarte. Sentí que me desmayaba. Lo siguiente que recuerdo es despertar afuera, con la puerta cerrada y un rosario de hueso en mi bolsillo. Cuando lo llevé con un sacerdote verdadero, palideció y me pidió que lo destruyera. Dijo que ese tipo de rosarios se usan para encerrar almas malditas. Volví meses después. La iglesia ya no estaba. Solo ruinas, como si hubiera sido destruida hace décadas. Relato 2. El confesionario. Soy Lucía, estudié fotografía y durante mi tesis me dediqué a capturar edificios religiosos abandonados. Una madrugada entré a una iglesia olvidada en un pueblo fantasma de Zacatecas. La estructura estaba de pie, pero se notaba el abandono, telarañas, polvo, bancas rotas. Mientras tomaba fotos, me llamó la atención el antiguo confesionario. Estaba intacto. Me acerqué por curiosidad. Dentro, vi algo raro. No había nadie, pero del lado del sacerdote, el espacio estaba cubierto con una mancha oscura, como hollín. Encendí mi linterna y entonces lo escuché. ¿Qué has hecho, hija mía? La voz salía del confesionario, aunque no había nadie. Me quedé paralizada. Luego el aire se puso helado y las puertas de la iglesia se cerraron de golpe. Me atreví a contestar. No he hecho nada malo. La voz respondió más fuerte. Mentira. Entraste sin fe. Entraste sin permiso. Y ahora, no puedes salir. Unas manos negras salieron de la madera del confesionario y me sujetaron. Grité, forcejeé, y logré soltarme. Corrí hacia la entrada y logré abrir la puerta, pero cuando salí, el sol ya estaba en el cielo. Había entrado a las 3:30 de la mañana, pero eran las 7 de la noche del día siguiente. Desde entonces, cada vez que paso cerca de una iglesia, las campanas suenan sin razón. Una noche incluso desperté y encontré un papel en mi almohada que decía: Tu confesión aún no ha terminado. Y ahora que lo sabes, ¿te atreverías a entrar a una iglesia de noche? Tal vez, alguien más te esté esperando adentro. Alguien que ya no pertenece a este mundo. No entres a la iglesia después de las 12. Relato 3. El encargo. Mi nombre es Martín, y en 2019 trabajaba como velador de edificios abandonados para una empresa privada en Zacatecas. Me pagaban por cuidar lugares en ruinas, por lo general escuelas viejas, fábricas, hospitales, pero nunca pensé que me tocaría una iglesia. La iglesia de San Eugenio llevaba cerrada más de 30 años. Nadie quería hablar mucho del porqué. Solo sabían que se cerró repentinamente, sin misa de despedida ni aviso del sacerdote. Lo más inquietante era el letrero oxidado en la reja: no entrar después de las 12 de la noche. Pensé que era un chiste local. ¿Qué podría pasar en una iglesia? Acepté el turno de una sola noche. Solo tenía que revisar que nadie se metiera a robar vitrales, o que no hubiera vagabundos.
Me dieron una linterna, una radio, y las llaves de la pesada puerta de madera. Cuando el encargado me las entregó, dijo algo raro. Si oyes que alguien reza, no contestes. Sal. Sal sin voltear. Me reí. Creí que intentaba asustarme. Me deseó suerte, y se fue. Voces entre los bancos. Entré justo a las 10 de la noche. A pesar del abandono, el interior de la iglesia olía a incienso viejo. Las figuras de los santos estaban cubiertas con sábanas grises. El altar seguía ahí, aunque el crucifijo parecía más oscuro que el resto. Caminé entre los bancos, revisando que no hubiera nadie. A las 11:30, escuché un murmullo. Parecía un rezo lejano, como si viniera del confesionario. Me acerqué lentamente. Nada. Nadie. A las 11:59, me senté en uno de los bancos. Había silencio, pero no un silencio normal. Era denso. Sentía una presión en los oídos, como si algo invisible me rodeara. Cuando el reloj dio las 12, se apagó mi linterna. Y entonces, lo escuché. Padre nuestro que estás en el cielo. Era una voz rasposa, que no parecía humana. Venía de los parlantes que, según me habían dicho, ya no funcionaban. Intenté salir, pero la puerta principal no abría. Parte 3. El Padre sin rostro. La voz seguía rezando. Cada amén hacía que las velas del altar se encendieran solas, una a una. No podía moverme. Mis piernas estaban heladas. Y entonces lo vi. Desde el pasillo lateral salió un hombre con sotana. Caminaba hacia el altar, muy despacio. En su mano llevaba un rosario, pero el rosario estaba al revés. En lugar de una cruz, colgaba una calavera tallada. Intenté gritarle que quién era, que qué hacía ahí, pero no tenía boca. No tenía rostro. Se detuvo frente al altar y empezó a hablar con voz hueca. La misa nunca terminó, los fieles siguen esperando, y tú has llegado tarde, muy tarde. Los bancos comenzaron a crujir, y detrás de mí, se escucharon pasos, muchos pasos. Volteé, la iglesia estaba llena de figuras con túnicas negras, todas sin rostro, sus manos juntas en oración. Una de ellas murmuró: «Nos das la paz». La misa maldita. El padre sin rostro levantó una hostia negra y dijo: «Este es mi cuerpo, condenado por siglos, comed de él». Y una a una, las figuras se levantaron y comenzaron a acercarse al altar. Pero yo era el único vivo en esa iglesia. Yo era el invitado. El sacrificado. Corrí hacia la sacristía, buscando otra salida. Pero el lugar era un laberinto. Las paredes se estrechaban, el suelo parecía inclinarse. Entré a una pequeña oficina, y en una de las gavetas encontré un diario. Era del último párroco, el padre Gabriel. Decía: «Me obligaron a celebrar misa para ellos. No son de este mundo. No rezan por fe, rezan por hambre. No debo quedarme después de las 12. No debo». La última línea estaba escrita con sangre. Si lees esto, no responda su amén. El último amén. Las figuras ya estaban en la sacristía. Escuché sus pasos detrás de la puerta. Uno de ellos murmuró: «Nos das la paz». Cerré los ojos, apreté la radio con fuerza, y recé en silencio, esperando no ser escuchado. Pero la radio sonó sola. Y por ella, una voz susurró: «Y con tu espíritu». Las luces explotaron. La puerta se abrió de golpe. Sentí una mano helada en mi hombro, y perdí el conocimiento. La advertencia. Desperté en el hospital. Habían pasado 3 días. Dijeron que un hombre me encontró tirado en el patio de la iglesia con marcas de uñas en la espalda y moretones como si hubiera sido sujetado por muchas manos.
Cuando regresé al lugar para recoger mis cosas, la iglesia ya estaba sellada. El letrero seguía ahí. No entrar después de las 12 de la noche. Y alguien había agregado algo más con pintura roja. Y si lo haces, no digas, amén. Las iglesias deberían ser lugares de paz, pero ya ves, hasta los santos tienen sombras. Si alguna vez sientes que alguien te observa desde el altar, tal vez no sea un ángel. Gracias por acompañarme en este viaje entre lo sagrado y lo maldito. Si te atreves, suscríbete y activa la campana, pero cuidado, algunas campanas no las toca ningún humano. Nos vemos en el próximo relato. O tal vez, nos encontremos en la penumbra de algún templo olvidado. Buenas noches, si puedes dormir.